Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a realizar la comparación en la teoría de diseño flexión de vigas en lo que dispone la norma internacional y nuestra norma local. Al referirme a nuestra norma local me estoy refiriendo a la norma peruana de concreto armado, la norma E060. ¿Ok? Si no eres de Perú, igual te va a servir bastante este video, ya que estarías comparando tres normas: la norma internacional, la norma peruana y en este caso tu normativa también. ¿Ok? Entonces va a ser muy importante, ya que puedes ver que hay mucha semejanza de repente en las normas, o de repente existe cierta diferencia. Entonces de esto va a tratar este video y lo vamos a regir simplemente a las vigas simplemente reforzadas. Bueno, vamos a trabajarlo con la viga simplemente reforzada y vamos a ver qué pasaría en una viga doblemente reforzada. Quizás en este caso hemos colocado una viga la cual tiene doble acero de capa, doble fila de capa en tracción, de acero de capa en tracción. ¿Ok? No quiere decir que arriba no va a haber acero. En este caso esto sería para un momento positivo. El acero de arriba sería un acero constructivo, ¿verdad? Sin embargo, vemos que cuando existen vigas continuas, el diseño debe estar tanto en la parte superior y en la parte inferior, ya que va a haber momento positivo y momento negativo. Sería cuestión de revisarlo en otro video, ¿ok? Pero bien, imaginemos que simplemente estamos bajo un momento positivo, donde el momento que debemos verificar, el momento que debemos, o para el momento que debemos diseñar, es en la parte inferior, ¿ok? Vamos a tener estos términos, estas distancias, la cual viene a ser el peralte de la viga, que le estamos denominando con la letra H. Tenemos el peralte efectivo, que vendría a ser este de acá, el D, que vendría a ser prácticamente la distancia desde la parte superior o la fibra más comprimida. En este caso sabemos que hay un eje neutro. La parte de arriba del eje neutro es la parte que está trabajando a compresión y la parte de abajo en tracción. Eso sucede para un momento positivo, ¿ok? Y bien, la distancia que hay desde la fibra superior hasta el centro o el centroide de las capas de acero, el centroide total, eso vendría a ser el peralte efectivo. Normalmente tomamos la mitad, ¿ok? Solemos tomar la mitad, o en todo caso, si es que tú deseas calcularlo con el método del primer momento de área, con el equilibrio del momento de área, también se podría calcular, pero de manera conservadora, más efectivo resulta tomar en el centro de ambas capas, ¿ok? Muy bien, y tenemos también el D sub T. Este D sub T es igualmente desde la parte más comprimida, en este caso hasta la capa que está más cerca a la cara en tracción. En este caso sería la capa de abajo, ¿ok? Hasta el centro de esta fila más traccionada, ¿ok? Vamos a ver en qué expresión vamos a utilizar el D, en qué expresión vamos a utilizar el DT también, y precisamente el objetivo, que es comparar ambas normas. La norma internacional me refiero a la norma ACI 318, ¿verdad? Del año 2019, que también vamos a pasar a proyectarlo por cuestiones académicas, ¿ok? Bien, tenemos el diagrama. En la primera parte hemos hecho el diagrama de deformaciones unitarias, para los cuales ambas normas coinciden en las hipótesis del diseño flexión de vigas, ¿ok? ¿Qué hipótesis? Por ejemplo, cuando no se trata de vigas de gran peralte, se cumple la hipótesis de la compatibilidad en las deformaciones, ¿ok? En este caso tenemos por acá también que se cumple para ambas normas, que la deformación unitaria última del concreto viene a ser 0.003 siempre, o 3 milésimas, ¿verdad? Siempre vamos a trabajar con esta deformación última del concreto. En la parte de abajo vamos a tener que calcular cuál es la deformación unitaria del acero. Se coloca la letra S por su denominación en inglés, ¿no? Steel. ¿Okay? Por eso cada vez que veamos S se refiere al acero. Deformación unitaria del acero. Muy bien. Tenemos la profundidad del eje neutro, que lo denominamos con la letra C. ¿Ok? Y como bien menciono, en las hipótesis del diseño de flexión de vigas, ambas normas coinciden en este caso con que la sección se mantiene plana antes y después de la deformación. Acá está antes y luego, después de la deformación, ha tenido esta curvatura, ¿verdad? Hay una curvatura, se presenta una curvatura. Muy bien, entonces esa es la primera hipótesis en las que ambas coinciden, ¿ok? Muy aparte de que la deformación unitaria última del concreto la trabajan con 0.003. Otra hipótesis que se trabaja también es aquí, en los esfuerzos. Vamos a colocar por acá, en el diagrama de esfuerzos, ¿ok? Ambas pueden trabajar con un diagrama de esfuerzos para el concreto equivalente, ¿ok? Este diagrama de esfuerzos se le denomina el bloque de Wing o bloque rectangular. En realidad así no debería ser, o así no es un diagrama de esfuerzos del concreto, ¿correcto? El diagrama de esfuerzos del concreto sabemos que tiene esta forma, ¿no? Donde esto es la deformación unitaria, este es el esfuerzo, ¿ok? Y esto prácticamente debería ser similar acá.
¿no? Debería estar más o menos así, ¿verdad? Sin embargo, en resultados de momento nominal y de fuerza equivalente, esto brinda resultados parecidos, muy cercanos. Por lo tanto, es permitido trabajar con este bloque rectangular de esfuerzos, ¿correcto? Muy bien, se le denomina bloque de Whitney, ¿sí? En donde la profundidad de este bloque de Whitney ya no vendría a ser C, sino estaría un poquito más arriba del eje neutro. Y le daríamos un valor de A. Y este valor de A se puede calcular mediante esta expresión, ¿no? Beta 1 por C. Donde beta 1 es un valor que depende del F'C. Va a ir cambiando el beta 1 según qué F'C tengamos. En donde el mínimo valor que puede tomar beta 1 según ambas normas es de 0.65. ¿Correcto? Muy bien. Esta distancia es 0.85 del F'C. ¿Ok? Y recordemos que este es un bloque que actúa en toda esta parte, un poquito más arriba del eje neutro, ¿no? Que actúa en esta parte de la zona compresión. Recordemos que la parte superior del eje neutro en un momento positivo es la zona a compresión y la parte inferior es la zona a tracción. ¿Correcto? Bien, como estos son los esfuerzos, nosotros también necesitamos un diagrama de fuerzas. Diagrama de fuerzas. Tenemos la fuerza de compresión del concreto, que esto por ser rectangular, según lo que conocemos, la resultante estaría en la mitad, ¿verdad? Por lo tanto, esta distancia vendría a ser a medios, ¿correcto? Y nosotros sabemos que esta fuerza de compresión del concreto estaría prácticamente por el área multiplicado por toda esta longitud, que vendría a ser, vamos a colocarlo por acá, con otro color, ahí está más fino, ahí está. Este ancho de la viga, que lo vamos a colocar abajo mejor, viene a ser, ¿qué cosa? El ancho que le denominamos con la letra B minúscula, ¿correcto? B minúscula. Bien, entonces, prácticamente la fuerza de compresión del concreto sería la multiplicación de todos esos lados de este volumen, ¿no? En este caso sería A, o 0.85 de F'C, que vendría a ser esto de acá, ¿correcto? Multiplicado por A y multiplicado por B, que es el ancho de la viga, ¿correcto? Ya que esto es así, ¿no? Listo. Recordemos que esta línea de acá nos representa como si fuera esta línea de acá, ¿correcto? En realidad la sección acá la estamos girando, así. No sé si me dejo entender. Acá estaría la sección así. Sin embargo, solamente dibujamos esta línea de acá, ¿verdad? Eso es importante aclararlo. Muy bien. Después, por acá vamos a tener la zona del acero. Por acá vamos a tener el acero o el esfuerzo de fluencia del acero. Recordemos que esto es un diagrama de esfuerzos en donde ambas normas coinciden, ¿no? Que, por ejemplo, se puede trabajar con un esfuerzo de fluencia, en muchos casos, de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Otra cosa es que ambas normas coinciden que para este esfuerzo de fluencia, el módulo de elasticidad vendría a estar dado por 2 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. En donde la deformación unitaria del acero, ¿no? Teniendo en cuenta la hipótesis del modelo elastoplástico del acero, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Por acá lo vamos a colocar. Es decir, si nosotros ya estamos asegurando la fluencia del acero, según nuestro modelo elastoplástico, este vendría a ser el FY, ¿no? Y a partir de acá, el acero ya no tiene un mayor esfuerzo, se considera el esfuerzo del FY, ¿ok? En donde este ángulo de aquí estaría determinando, ¿qué cosa? El módulo de elasticidad, ¿verdad? Y tenemos, ¿qué cosa? Acá una deformación unitaria del acero, ¿ok? Que se puede considerar 0.002 o 0.0021, ¿ok? Entonces, ¿cómo calcularíamos ese módulo de elasticidad? Sabemos que lo vamos a calcular dividiendo el FY, 4200, entre el 0.0021, ¿no? Entonces, el módulo de elasticidad debería salirnos, en este caso, vamos a colocarlo acá, sobre 0.0021, ahí está, ¿no? 2 por 10 a la 6. Kilogramo por centímetro cuadrado. Ahí está lo que estamos diciendo acá, ¿no? Este es para un módulo de elasticidad de 0.0021 o también nos permite trabajar con 0.002, ¿ok? Pero en este caso vamos a considerar el 0.0021, ¿sí? Muy bien. En el caso de que trabajemos con 0.002, ¿ok? Miren, vamos a ver cuánto nos daría 0.002. Saldría, ojo, 2,1, ¿ok? Este valor muy interesante va a cambiar ciertas formulitas también, ¿ok? Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero vamos a trabajar por el momento con este valor. Bien, entonces esto sería en cuestiones de fuerza. En cuestiones de fuerza lo que tenemos que hacer prácticamente es la tensión del acero. Vamos a colocarlo con la letra T, tracción.
sería este FY multiplicado por el área de acero, ¿no? Área por un esfuerzo, acuérdate que te va a dar, ¿qué cosa? La fuerza, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el área de acero que estamos colocando multiplicado por el esfuerzo de afluencia. Miren, dense cuenta que aquí lo colocamos a nivel del peralte efectivo. Esa es la primera diferencia. Por ejemplo, ojo, cuando tengamos una viga simplemente reforzada. No me refiero a que es la primera diferencia entre ambas normas, ¿ok? Me refiero a que cuando aparece una viga simplemente reforzada con doble capa, ¿ok? Una viga simplemente reforzada con doble capa, va a aparecer un DT y un D. Entonces, el D, lo que te va a determinar a la altura del D va a ser la fuerza de tracción del acero. Pero para cuestiones de la deformación unitaria lo debemos trabajar a nivel de la capa más traccionada. ¿Ok? Eso es importante aclararlo. Muy bien. Entonces, otra hipótesis en las cuales coinciden ambas de acá sería la hipótesis de ¿qué? Del equilibrio de las fuerzas. Es decir, vamos a colocar por acá la hipótesis del equilibrio de las fuerzas. ¿Ok? ¿Qué nos dice esta hipótesis del equilibrio de fuerzas? Nos dice obviamente que estas dos fuerzas deben estar en equilibrio, tanto la de tracción como la de compresión. ¿Ok? Entonces decimos T es igual a C, fuerza de compresión del concreto. ¿Ok? En donde nos va a quedar la siguiente expresión, ¿no? AS por FY, digámoslo así, reemplazando, es igual a todo lo que está arriba. 0,85 del F'C por A por B. ¿Correcto? Muy bien. Entonces nos queda esa primera expresión, ¿sí? Miren, nosotros muchas veces cuando realizamos el análisis estructural vamos a obtener el momento, los esfuerzos, ¿ok? Es decir, imaginemos una viga, ¿no? Vamos a imaginar por acá una viga. Vamos a colocar una viga simplemente apoyada nada más, en donde tenemos una carga distribuida, ¿ok? Un W, esta es una carga distribuida, y por acá vamos a dibujar su diagrama de momentos, ¿no? Hacemos el análisis estructural solamente para cargas de gravedad y vamos a obtener obviamente un momento acá, ¿ok? Este momento, si es que la carga ha sido mayorada, vamos a colocar por acá carga mayorada, ya con los factores de mayoración de las respectivas normas. Por ejemplo, una diferencia entre la norma internacional y la norma local es que para la carga muerta y la carga viva, por ejemplo, ¿no? Si trabajamos con una norma internacional, sería 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, ¿no? Si trabajamos con la norma local, la norma 060, sería 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva, ¿no? Esto sería para el ACI y esto sería para la norma peruana 060. Para el caso de la combinación de carga muerta y carga viva, obviamente si incluimos sismo y otros factores también va a haber cierta diferencia, ¿ok? Entonces, cuando mayoramos estas cargas, este momento se va a denominar momento último. ¿Ok? Este momento se va a denominar momento último. Y este momento último nosotros debemos asegurar que nuestro momento nominal de la viga resiste este momento último. Que sea mayor nuestro momento de diseño a este momento último. ¿A qué se refiere un momento de diseño? Nosotros sabemos pues que en una viga, vamos a dibujar por acá, más o menos ahí. En una viga va a haber un momento externo, ¿no? Que vendría a ser debido a estas cargas. Pero la sección va a tratar de resistir. ¿Ok? Va a tratar de resistir y le va a aplicar un momento nominal. Y este es el momento último. Entonces, este momento nominal multiplicado por un phi, que es lo que vamos a ver, debe ser el encargado de superar este momento último para poder tener nuestro diseño por resistencia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a borrarlo esto de acá y vamos a continuar. Listo. Miren, decíamos que se cumple el equilibrio, ¿ok? Y una vez nosotros teniendo este momento último, el cual debemos asegurar al menos que nuestro momento de diseño, que es esto de acá, debe ser mayor o igual. Al menos debe ser igual, ¿ok? Al inicio nosotros colocamos esto, que este momento último, o sea, debe resistirlo. Esto es de parte de la sección y esto es por parte del análisis estructural, ¿ok? Entonces, como el momento nominal multiplicado por un phi, que es el factor de reducción de resistencia, debe ser igual a este momento último, nosotros decimos, ¿no? ¿Quién sería ese momento nominal? Vamos a colocarlo por acá. Ambas normas también coinciden en que el momento nominal viene a estar dado por la multiplicación de cualquiera de estas dos fuerzas
por su brazo de palanca, ¿no? Y al referirme a brazo de palanca, ¿a quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la distancia que hay entre ambas fuerzas, ¿no? O sea, de aquí, ponerlo hasta acá. Ahí está, hasta acá. Ponerlo así, vamos a ponerlo así. ¿Cuánto sería esta distancia? Esta distancia no es más que, recuerda que estamos aquí, a la altura de D, del peralte efectivo, ¿no? Entonces, de aquí, desde la parte de acá hasta la parte superior es D, pero como acá hay A medios, esto vendría a ser D menos A medios. ¿Correcto? Vamos a colocar un poquito más. Ahí está, D menos A medios. Entonces, el momento nominal no es más que este momento de acá, este par que se genera acá. En este caso sería al revés, ¿no? Así. Este se va a encargar de resistir el momento externo, que vendría a ser el momento último. Entonces, el momento nominal no es más que igual a cualquiera de estas dos fuerzas. En este caso vamos a trabajar con esta fuerza, porque el área de acero es lo que me va a importar, lo que yo quiero calcular para saber cuánto de acero le coloco a nuestra viga, ¿verdad? Entonces tenemos por acá área de acero por FY, que es la fuerza, multiplicado por D menos A medios. Esto vendría a ser nuestro momento nominal. Entonces, veamos cuáles son los valores conocidos. Vamos a subrayar los valores conocidos. Nosotros tenemos un FY, que debemos asegurar la fluencia del acero, es decir, ya sabemos que el acero va a estar fluyendo, por lo tanto el FY va a ser 4200, ¿correcto? Kilogramos por centímetro cuadrado. Nosotros conocemos el F'C, nosotros conocemos el B, la profundidad del eje neutro no lo vamos a conocer. Esto va a depender de muchos factores, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. No lo vamos a conocer. El 0.85 obviamente que va a ser siempre un valor que vamos a tomar para el bloque de Whitney. Entonces, de la primera expresión desconocemos área de acero y desconocemos A. De la segunda expresión, nosotros sabemos que el momento nominal, miren, puede ser igual a ¿quién? A el momento último, que es un valor que conocemos. ¿Por qué conocemos? Porque se supone que ya hemos hecho nuestro análisis estructural, ¿ok? Se supone que nosotros ya hemos hecho nuestro análisis estructural, nuestra mayoración de cargas y todo esto, y vamos a obtener un momento último. Entonces, conocemos el momento último. Y el phi, que acá está una de las diferencias también, ¿no? El phi para la norma peruana, para la norma local, el phi va a ser ¿cuánto? Vamos a verlo por acá. Si trabajamos una viga a flexión, la norma peruana 0.60 te dice que siempre para flexión va a ser 0.90 el phi. ¿Ok? 0.90 el phi debe ser 0.90. Sin embargo, la norma ACI 318 a partir del año 2014 te señala que en flexión, o bueno, no te señala en flexión, debería ser phi 0.90, recomienda que el phi sea 0.90, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Pasa que el phi depende aquí, depende qué cosa, va a variar, dependiendo si la sección, en este caso, en el caso de flexión, está controlada, ¿no?, a tracción, o si está en transición. No hablamos de compresión, porque eso es mayormente para columnas, ¿no? En transición. Pero la norma 6 sí te permite que esté en transición. ¿A qué se refiere si está controlada en tracción? La norma recomienda también, o bueno, los autores recomiendan, los expertos recomiendan que toda viga diseñada a flexión, en este caso una viga simplemente reforzada, ¿no?, debería estar controlada a tracción. Esto aseguraría la falla dúctil en la viga, ¿ok? Si está controlada a tracción, según la norma 6, entonces el phi sí sería 0.90. Pero si no está controlada a tracción y está en una zona de transición, el phi ahí va a variar, ¿ok? El phi varía ahí dependiendo, ¿no? Entonces acá hay un grafiquito que luego voy a pasar a mostrar, pero al inicio, cuando estamos diseñando y queremos obtener un valor del área de acero, nosotros vamos a considerar que el phi, tanto para el ACI como para la norma 0.60, es 0.90, porque finalmente lo que se busca es que ya sea diseñes con el ACI o con la norma 0.60, lo que se busca es que este phi o que la sección esté controlada a tracción para asegurar la falla dúctil, ¿ok? Ahora, ¿quién es ese phi del cual hablo? Este phi se le denomina factor de reducción de resistencia. Y es un factor menor que 1, entre 0 y 1. ¿Y de qué se encarga? De reducir la resistencia nominal
de, en este caso, de la sección. Es decir, si mi momento nominal de mi sección, imagínate, es 2 toneladas metro, ¿ok? Como este valor está entre 0 y 1, imagínate que es 0.90, ¿cuánto sería? Sería 0.90 por 2. Eso nos daría 1.8. O sea, lo ha reducido. ¿Con qué intención? Con una intención de asegurar, pues. Es decir, no confiarnos en que la viga va a resistir 2, sino un poquito menos, ¿no? Decimos, oye, nuestra viga no resiste 2, sino resiste 1.8. ¿Correcto? Esto es por una cuestión de seguridad. No trabajamos con esto el diseño, sino lo trabajamos con esto de acá. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a dejarlo por ahí como ejemplo. Entonces de eso depende el phi. ¿Ok? Muy bien. Miren. Entonces, reemplazando acá el momento nominal, decimos que es igual a momento último sobre phi. Momento último sobre phi. Igual al área de acero por Fy por D menos A medios. ¿Correcto? Por D menos A medios. ¿Qué conocemos de ahí? Conocemos el momento último. Asumimos que conocemos el phi, ya estamos diciendo eso. Conocemos, ¿qué más? El Fy, conocemos el D. Y nuevamente desconocemos el A. Porque el A viene a ser el mismo de acá, pues, ¿no? La profundidad del bloque de Whitney. Si no conocemos la profundidad del eje neutro, obviamente no vamos a conocer el A. En realidad la incógnita es el eje neutro. La incógnita es la profundidad del eje neutro. Pero para hallar el A también sería una incógnita porque no tendríamos el eje neutro. ¿Ok? Entonces, esas serían las principales incógnitas acá. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Ahora, teniendo dos incógnitas y dos ecuaciones, obviamente tú de estas dos ecuaciones puedes obtener ambas incógnitas. Sin embargo, es un proceso, si tú comienzas a reemplazar, va a ser un proceso bastante tedioso y te va a quedar una ecuación cuadrática. Que si lo reemplazas en calculadora, sería interesante, en una calculadora científica programable, ¿no? Sí te va a dar la respuesta muy rápido, ¿no? Sin embargo, o en Excel también lo podríamos tener muy rápido. Sin embargo, si nosotros hacemos un reemplazo manual, quedaría la siguiente fórmula, la cual es la que estamos colocando por aquí, para determinar el área de acero, ¿ok? Donde K, acá aparece un K, donde K es igual a el momento último dividido entre B por D cuadrado. Es una cuantía, uno le conocen como cuantía mecánica, ¿ok? Entonces primero debemos calcular un K con el momento último, que está por aquí, ¿no? Del análisis estructural, el B, que es el ancho de la viga, y el peralte efectivo. Ojo, miren, este D viene a ser el peralte efectivo. No estoy poniendo DT, estoy colocando D, ¿correcto? Muy bien. Entonces, miren, tenemos todos estos valores ya conocidos, F'C, Fy, B, D. Tenemos el K, que también lo conocemos, porque lo podemos hallar de aquí. Tenemos el Phi, que también lo conocemos. Entonces, todos los valores van a ser conocidos. Por lo tanto, ya podemos hallar un área de acero. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el otro método? El otro método es el método del tanteo, ¿no? En donde asumimos un A, un valor de la profundidad del bloque de Whitney. Asumimos un valor aproximado de D quintos, es decir, nuestro peralte efectivo dividido entre 5, ¿no? Lo vamos reemplazando acá. Y luego ese valor que nos sale de área cero lo reemplazamos acá, ¿no? Y ahí vamos hasta que converjan ambos valores, ¿sí? Pero también se suele realizar este trabajo de acá, ¿no? Este trabajo de acá ya con la fórmula directa, ¿correcto? Ya con la fórmula directa. Entonces, esta es una fórmula directa para obtener el área de acero. Una vez con nuestra área de acero, podemos decir que hasta aquí ambas normas coinciden en ambas hipótesis para determinar ¿qué cosa? El área de acero. Es decir, ambas normas trabajan con el diseño por resistencia, ¿okay? La cual se basa en esta expresión, que nuestro momento de diseño debe ser mayor o igual a nuestro momento último. Acá al inicio se asume que es igual, ¿ok? Bien, una vez determinada el área de acero, nosotros proponemos un número de varillas, ¿no? Cuya área obviamente sea mayor o igual que esta área de acero requerida. Esta área de acero requerida es lo que yo requiero para poder soportar ese momento de acá, ¿ok? Entonces, acuérdate, esa área de acero requerida. Por lo general no sale igual, sería bien raro que salga igual, que te salga justo un número exacto, ¿no? Por lo general es mayor, por lo cual estaríamos cumpliendo pues el diseño por resistencia última, ¿no? Lo cual te señala que esto debe ser mayor o igual que el momento último, ¿correcto? Muy bien, entonces nosotros proponemos, por ejemplo, 3 o 5 varillas de 1 pulgada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Determinamos cuál es el área de cada varilla, lo multiplicamos por 5 y esa área de acero debe ser mayor o igual que esta área de acero requerida que me salió. ¿Ok? Muy bien. Pero ahora, hasta ahí todo bien con ambas normas. Hasta ahí ambas normas coinciden con las hipótesis de deformaciones unitarias, de los esfuerzos de las fuerzas.
¿Cuál es la diferencia entonces entre la norma ACI 318 y la norma E060 de concreto armado, la norma peruana? La diferencia radica, por ejemplo, en que vamos a hablar también de unos requerimientos. ¿De qué? Por ejemplo, de cuantía mínima. ¿Ok? Unos requerimientos de cuantía mínima y cuantía máxima. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la norma E060 con respecto a la cuantía mínima? Bien, entonces vamos a revisar la norma peruana E060 y también la norma CI. Miren, señala el capítulo por aquí. Esta norma está de libre descarga en la página oficial de Censico. ¿Ok? De forma académica la vamos a mostrar acá para observar esas diferencias. ¿Ok? Vamos al capítulo 9, que nos dice requisitos de resistencia. No, el capítulo 10. ¿Ok? Flexión y carga axial, página 76. Vamos a ver, acá está. Estamos trabajando la hipótesis de flexión. ¿Ok? Bien, acá están las hipótesis que consideran. Mira, estas hipótesis también las considera la norma ACI. ¿Ok? Por aquí tenemos, vamos a ver el acero mínimo. Acá está. El área mínima de refuerzo por tracción de las secciones rectangulares debe ser esta fórmula de acá. ¿Ok? Sin embargo, esto está con las unidades, por ejemplo, trabaja en megapascales, ¿no? Estas son otras unidades. Vamos nosotros a hacer la conversión al sistema MKS. Esa es la fórmula 10.3. Igual vamos a copiarlo, ¿ok? Vamos a copiarla, a ver, vamos a ver. Vamos a copiarla para ver esa diferencia que hay. ¿Ok? Son recortes. Y esta formulita de acá vamos a colocarla acá. ¿Sí? Esta me parece que es en la norma internacional. En el sistema internacional. ¿Ok? Las unidades están en megapascales, en metros. Y por aquí vamos a tener la fórmula 10.3. Vamos a hacer la conversión. Ya está convertida por acá. Aquí está. 10.3. Aquí está el acero mínimo. ¿Ok? Nos dice acero mínimo. No nos dice cuantía mínima. ¿Ok? Nos dice acero mínimo. Entonces, ahí está. Este es para la norma peruana. Ojo. ¿Ok? Este es para la norma peruana. En la primera forma tenemos sistema internacional de unidades. No me refiero a norma internacional, ojo. Me refiero a las unidades. Sistema internacional, es decir, trabaja con megapascales, trabaja con metros. ¿Ok? Acá lo dice, me parece. En el sistema MKS, mira. Las primeras están en el sistema internacional. Kilonewton, megapascal, ¿no? Y aquí vamos a convertirlo al sistema MKS, ¿verdad? Bien, entonces 10.3 sería lo de acá, ¿no? Y ya estamos colocando acá. Este es el sistema MKS. ¿Qué quiere decir el sistema MKS? Que el F'C debe estar en unidades de, por ejemplo, kilogramo por centímetro cuadrado, ¿no? El B y el D debe estar en centímetros. Ahí está. ¿Ok? El FY también en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Es decir, trabajamos con 4200, con 210, por ejemplo, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con el sistema MKS. Mayormente trabajamos con este. Entonces, el área de cero mínimo es esta expresión de acá. Si nosotros tenemos una viga rectangular, podríamos decir que la cuantía mínima, ya no al área de cero, sabemos que este B por D pasa a dividir aquí, ¿verdad? Entonces quedaría la cuantía mínima. ¿A qué va a ser igual la cuantía mínima? A 0.7 de la raíz cuadrada del F'C dividido entre el FI. ¿Okay? Esto sería la cuantía mínima. Recordemos que el concepto de cuantía no es más que la proporción que hay entre el área de acero y la multiplicación del ancho de la viga por el peralte efectivo. ¿Okay? Miren, este D es el peralte efectivo, no es el DT. No es el DT, es el peralte efectivo, porque lo que nos interesa es ese momento. Y el momento es con el peralte efectivo, con el D, no es con el DT. ¿Ok? Bien, entonces, esta sería la expresión para hallar cuantía mínima. B sub W hace referencia cuando tengamos una viga T, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos una viga de sección rectangular, simplemente decimos B por D. Que pasa a dividir esto de acá y queda cuantía mínima. Ahora, para la norma CI, cambia un poquito la expresión. Vamos a revisar la norma CI. Por acá la tenemos, ACI 318-2019. Vamos a su página, a ver, vamos al índice por acá. Vamos a ver su índice por acá, un ratito. Me parece que está en la parte de... Miren, por acá la vamos a ver, ¿ok? Vigas, página 139, límite de refuerzo por ahí debe estar. Vamos a ver. Página 133. Por acá está. 137.
y 139. Miren, se debe colocar un área mínima de refuerzo para flexión en toda la sección donde el análisis requiera refuerzo de tracción. Muy bien, y acá te da las dos expresiones, miren. Te da dos expresiones. Esta primera, ok, esta primera expresión de acá, y te da esta de acá. Ok, muy bien. Ahí está. Ojo, esto en el sistema internacional. Estas dos expresiones te dan el sistema internacional. Sistema internacional me refiero a las unidades, no estoy refiriéndome a norma. La norma es la norma internacional. Ya CI 318. 19, ahí está. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué te dice acerca de estas dos normas? Debe ser mayor que A y B. Ok, debe ser mayor que A y B, es decir, elegimos la mayor. ¿Sí? ¿Cómo sería la fórmula en el sistema MKS? Nos vamos también a la parte de conversiones. Esta es la fórmula, bueno, esta está en 9.6.1.2, pero si nosotros convertimos esta de acá, nos va a quedar, en vez de 0.25, nos va a quedar 0.8. ¿Ok? 0.8 de la raíz de F'C sobre Fy. Pero ojo, este es área de acero mínimo. ¿Ok? La mayor entre esta y esta. Pero cuantía mínima sería esto nomás. Es decir, el B por D pasa a dividir acá y te queda esta expresión de acá. Entonces la cuantía mínima viene a ser la mayor entre estas dos expresiones. Esto vendría a ser 14 sobre Fy. Ahí nada más, ¿ok? O sea, estamos convirtiéndola del sistema internacional al sistema MKS, ¿no? Sistema MKS. Es decir, aquí trabajamos igual, ¿no? El F'C en kilogramo por centímetro cuadrado, el B y el D en centímetros, el Fy en kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces, miren las dos diferencias, ¿no? La norma S060 te dice la cuantía mínima trabaja con esta expresión y la norma CI trabaja con la mayor que te salga, tanto aquí como acá, ¿no? Tanto aquí como acá. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado y un Fy grado 60, es decir, 4200 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cuál sería la mayor? Entonces yo diría, cuantía mínima sería, primero trabajando con esta fórmula, sería 0,8 por raíz cuadrada de 210 sobre 4200. Este es A. ¿Cuál sería mayor? A o B. Y la cuantía mínima acá sería 14 sobre 4200. ¿Ok? ¿Cuánto sería ambas? A ver, vamos a ver. 210 raíz cuadrada por 0.8 sobre 4200. 0.00276, ¿no? Y acá la cuantía mínima viene a ser 14 sobre 4200. 0.0033333. Entonces trabajaríamos con esta formulita de acá, ¿verdad? Con esta formulita de acá. ¿Qué nos dice la norma E060? Vamos a la página, ¿en qué página estaba? 10.3. Vamos al capítulo 10. Acá está el capítulo 10. ¿Ok? Acá está el capítulo 10 y te dice que para... acá estamos por acá. Ahí está, acá está. ¿Ok? El área de acero mínimo debe ser esto de acá, ¿no? Te habla igual un poquito acerca de... No es necesario satisfacer esto de aquí. Dice cuando el elemento, el área de acero en tracción proporcional es al menos un tercio superior a la requerida por análisis, ¿no? Claro, también podríamos decir eso de ahí, pero nos da simplemente esta formulita de acá para la cuantía mínima, ¿ok? Ya no nos da esta de acá de 14 Fy, ¿no? Y dense cuenta que cuando tengamos F'C 210 y Fy 4200, lo que está primando, ¿cuál es? Esto de acá, para la norma ACI. ¿Ok? Para la norma ACI. ¿Sí? Muy bien, porque deberíamos elegir la mayor, ¿no? Aquí no, aquí simplemente trabaja con esta formulita de acá. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más debemos ver? Entonces esa es una de las diferencias. Estamos hablando de cuantía mínima. Acá está E060 y ACI. Para cuantía mínima, ¿ok? Para cuantía mínima. Vamos a ponerlo acá, cuantía mínima. Listo. ¿Qué más? Ahora vamos a ver el tema de cuantía máxima. ¿Qué nos dice la norma peruana primero? Bien, por aquí tenemos en el punto 10.3.4, ¿ok? Nos dice, en elementos no preforzados sujetos a flexión o flexocompresión, ¿no? En los cuales el Φ por la carga axial nominal sea menor que 0.1 F'C de AG, el refuerzo en acero de tracción no debe exceder 0.75 del área de acero balanceado, ¿no? Ya te dije que ASB
es la cantidad de acero en tracción que produce la falla balanceada, también conocido el área de acero balanceado. ¿Ok? Vamos a copiar esta parte de acá. No nos habla en sí, no nos dice cuantía máxima, pero nos dice que no debe sobrepasar, ¿no? Dice, no deberá exceder. Entonces, esta palabra o este término, no deberá exceder, nos hace referencia a una cuantía máxima, ¿no? En donde la fórmula o la expresión para determinar esa cuantía máxima viene a ser, ¿cuál? Cuantía máxima 0,75 del área de acero balanceado, pero como estamos en cuantía, de la cuantía balanceada. ¿Correcto? De la cuantía balanceada. ¿Y quién es la cuantía balanceada? La cuantía balanceada es la cuantía, ¿ok?, que produce la falla balanceada. ¿Y cuál es la falla balanceada? Es la pregunta, ¿no? Muy bien. Miren, acá nos dice área de acero balanceado, ¿no? O sea, en realidad lo que nos da acá es un área de acero máximo igual a 0,75 del área de acero balanceado, ¿no? Pero al dividir esto entre B por D, esto también entre B por D, obviamente para que no afecten nada, esto se hace cuantía máxima y esto se hace cuantía balanceada, ¿ok? Eso es lo que me refiero ahí. Listo. Ahora, ¿quién es la cuantía balanceada? Miren, acá es muy importante saber los tipos de falla que puede generarse acá en la sección. Puede generarse 3 tipos de falla, ¿no? Vamos a ampliar un poquito acá. Tipos de falla. El primer tipo de falla es una falla frágil. Ese tipo de falla se caracteriza por ser una falla abrupta, que no da aviso, una falla repentina, ¿no? En donde el concreto pues falla antes que el acero, ¿ok? Tenemos luego la falla balanceada y tenemos por acá la falla dúctil, ¿ok? Entonces la falla frágil, el concreto es una falla abrupta, repentina, en donde el concreto falla primero que el acero, es decir, acá se alcanza una deformación unitaria última del concreto de 0.003 antes de que el acero llegue a su deformación unitaria de fluencia de 0.0021. O sea, primero llega esto y antes de que esté aquí en 0.0021. ¿Ok? ¿Qué más? La falla balanceada es aquella en donde se da una deformación unitaria del concreto último de 0.003 a la par, ¿con qué? Con la falla del acero de 0.0021. Es decir, ambas suceden al mismo instante. Ambas, en conclusión, ambas, tanto el concreto como el acero falla a la misma vez. ¿Ok? Y la falla dúctil es cuando obviamente la deformación unitaria del acero es de 0.0021 primero que cuando llega a esto, la deformación unitaria del concreto. Es decir, primero se da la falla del acero y luego ya se da la falla del concreto. Es decir, cuando tenemos una deformación unitaria última del concreto de 0.003, el acero ya pasó los 0.021. O sea, el acero ya está en 0.004, 0.005, 0.006. O sea, primero falla el acero. Primero llega a 0.0021 y luego ya llega a 0.003. El concreto. Entonces, podemos decir que cuando el concreto está en 0.003, el acero ya ha pasado los 0.021. ¿Ok? Que este es su falla. ¿Qué cosa? Este es su límite, ¿no? Cuando llega a su fluencia, esta es la deformación unitaria del acero, que ya lo hemos determinado por acá, ¿no? Entonces, esta es la deformación unitaria del acero que da inicio a la fluencia. ES igual a 0.0021, podemos decir que es la deformación unitaria del acero que da inicio a la fluencia del acero, obviamente. ¿Y qué es la fluencia? Pueden ir investigando ustedes también a la fluencia, ¿ok? Pero la fluencia no es más que, vamos a colocarlo por acá, ¿qué es la fluencia? La fluencia es la capacidad que tiene el acero, pocos materiales tienen esa capacidad, es la capacidad que tiene el acero de ¿qué? De seguir deformándose, incluso después de llegar a ¿qué? A su límite máximo de esfuerzo, de fluencia. Ya no necesita más fuerza, ya no necesita más esfuerzo, ya no se esfuerza más por deformarse, ¿no? Pero, sin embargo, tiene la capacidad de seguir deformándose en el estado, ¿qué cosa? En el estado no lineal, en el estado inelástico, ¿no? Entonces podemos decir que la fluencia es la capacidad para seguir deformándose o para deformarse
¿en dónde? En la zona inelástica, ¿no? Inelástica. Ya no necesita, o sea, ya no necesita darle más fuerza al acero para que se deforme, no. Solito se va a deformar como un chicle, ¿no? Cuando lo estiras, lo sigues estirando, algo parecido, ¿no? Pero no tanto así. Pero esto precisamente es la definición de fluencia, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da la fluencia del acero? Cuando llega a 4200 o cuando su deformación unitaria del acero es 0.0021. Entonces, tres tipos de falla. La falla frágil es cuando primero falla el concreto, primero se sucede esto, ¿no? El concreto llega a 0.003, primero que el acero llegue a 0.21. La falla balanceada es cuando a la par llegan ambos a sus deformaciones unitarias que da inicio a la fluencia y que su deformación unitaria última, el concreto, de 0.003. Y la falla dúctil es cuando primero se da, ¿qué cosa? La deformación unitaria que da inicio a la fluencia y luego se da esto. Entonces, como conclusión podríamos decir que cuando el concreto ya está aquí, el acero ya ha pasado esto de acá, este valor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Para hallar la cuantía balanceada, nos interesa que ambos estén a la par. Es decir, que esto de acá, vamos a colocarlo por acá, vamos a colocarlo esto por acá, aparte lo vamos a colocar para analizar estas deformaciones unitarias, la compatibilidad que existe acá, ¿ok? Entonces, ¿qué nos interesa en la falla balanceada? Mira, antes de hallar una falla balanceada, nosotros vamos a hallar una proporción entre ambos, ¿ok? Acá siempre va a ser 0.003, lo que va a ir variando es esto, como te habrás dado cuenta, ¿no? Va a ir variando esto de acá, ¿no? Por ejemplo, acá en la falla frágil, ¿qué se cumple? En la falla frágil se cumple que cuando primero está aquí, entonces la deformación unitaria del acero aún no llega a 0.0021, ¿no? Está por debajo de 0. O sea, no llega a su fluencia, originando que haya una falla abrupta por parte del concreto en la parte de arriba, ¿no? Parte de acá. Entonces, bien, miren, acá podríamos hacer una... ¿Cuánto vale este valor? Este valor es D menos C, ¿verdad? Pero ahora, mira, este no es el D, este es el DT menos C. Si te das cuenta, el DT es este valor de acá. Hasta aquí, hasta la parte donde está la deformación unitaria del acero, ¿verdad? Todo es DT. Por lo tanto, este valorcito de acá vendría a ser DT menos C. ¿Sí o no? Bien, entonces esto sería DT menos C. Entonces, haciendo una proporcionalidad entre esos dos triángulos, porque se cumple la proporcionalidad gracias a la hipótesis de Navier en ambas normas, ahí coinciden en todas las hipótesis. La proporcionalidad nos dice que C dividido entre DT menos C, ¿no? La división de estos dos catetos es igual a la división de esos catetos, por ejemplo 0.003, y acá la deformación unitaria del acero, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Sucede lo siguiente, ¿no? E sub S por C es igual a 0.003 por DT menos 0.003 por C. Este C pasa aquí y te va a quedar, vamos a factorizar y te queda esto, ¿no? E sub S más 0.003 es igual a 0.003 DT. Ahí está, ¿ok? Entonces tenemos ahí una proporción entre C y DT, miren. Entre C y DT, ¿no? C sobre DT pasa a dividir, es igual a 0.003 dividido entre E sub S más 0.003. ¿Cuánto vale este E sub S? Ahí es dependiendo qué es lo que vamos a querer nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a necesitar nosotros? Por ejemplo, recuerda que el E sub S va a variar. Nosotros podríamos decir entonces que cuando la deformación unitaria del concreto es 0.003 y nosotros queremos obtener una falla balanceada, en falla balanceada, ¿qué se cumple? En falla balanceada se cumple que E sub S es igual a 0.0021 y a la misma par esto de acá, ¿no? Entonces, reemplazando, vamos a obtener un valor para C sobre DT. ¿De cuánto? Igual a 0.003 sobre... Ahora, este E sub S lo puedes trabajar con 0.0021 o con 0.002. Acuérdate de eso también. Por acá lo hemos puesto. En algunos libros lo trabajan con 0.02. Por lo tanto, varía un poco la formulita de acá, ¿no? Pero trabajándolo con 0.0021 nos va a dar acá 0.0051, ¿verdad? Entonces, podemos decir que C sobre DT, ¿cuánto va a ser igual? A 0.003 sobre 0.0051, aproximadamente 0.588, ¿no? Aproximadamente 0.588.
¿no? Cuando se trabaja con 0.002, esto te queda más fácil, ¿no? 0.003 dividido entre 0.005, ¿verdad? Porque acá sería 0.002 nomás. Entonces esto te quedaría 3/5. ¿Y esto haría cuánto? 0.6. Algunos lo trabajan con esto y a otros lo trabajan con esto. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la falla balanceada? Es aquella que se da cuando la relación que hay entre la profundidad del eje neutro y el peralte hasta la fibra más traccionada, el D sub T, es de 0.6 si trabajamos el acero con 0.002 y es de 0.588 si trabajamos el acero con este valor de acá, ¿verdad? El valor más exacto, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿y cómo hallas la falla balanceada entonces? ¿Cómo hallamos, la cuantía balanceada? ¿No? ¿Cómo hallaríamos una cuantía balanceada si nosotros queremos obtener una fórmula para cuantía balanceada? Muy bien, miren, recuerden esta expresión. Recuerden esta expresión. Esta expresión de acá. Vamos a recordar esta expresión de acá y la vamos a colocar por acá, ¿no? Ahí está. Recordar, vamos a poner por acá. Recordar, dos puntos, ahí está, ¿no? De acá podemos despejar el área de acero. Teniendo en cuenta también, miren, que el A es beta 1 por C, ¿verdad? Área de acero es igual a 0.85 del F'C multiplicado por A, que es beta 1 por C. ¿De dónde saco eso? Recuerda de acá, la profundidad del eje neutro del bloque de Whitney, beta 1 por C, por B sobre Fy. Sobre Fy. ¿Ok? Bien, nosotros necesitamos que aparezca un C sobre dt. C sobre dt. Entonces, miren, acá hay un C, pero no hay el dt. Entonces, divido por acá entre dt y divido también acá entre dt. ¿Y qué nos queda? Área de acero entre dt es igual a 0.85 del F'C por beta 1. ¿Ok? Vamos a poner acá por B, por, acá vamos a hacer un espacio y acá vamos a poner el Fy. Y prácticamente estamos, el C lo queremos juntar con el dt, ¿verdad? C sobre dt, ahí está. Listo. Si nosotros queremos que nos dé como cuantía, nosotros por acá decimos, el área de acero tiene que estar dividido entre B por D. Este B puede pasar a dividir, ¿ok? Pero tenemos que hacer aparecer un D, no un dt, un D, o sea, un peralte efectivo, porque recuerda que la cuantía es área de acero entre B por el peralte efectivo, no sobre el dt, ¿ok? Si hacemos aparecer un D, el dt pasa acá a multiplicar, y si nosotros multiplicamos acá por un dt, perdón, si nosotros, vamos a ponerlo por acá, del F'C por beta 1, ¿ok? El B ha pasado a dividir, el Fy ha quedado acá, el dt pasa acá a multiplicar, y si nosotros acá hemos hecho aparecer un D, tenemos que hacer acá aparecer un D también. Ahí está, ¿ok? Listo. Por acá. Y el C sobre dt lo vamos a colocar acá. Pero ¿cuánto vale el C sobre dt? Si nosotros hablamos de cuantía balanceada, ¿qué podemos tener nosotros? Que este C sobre dt vale 0.588. Ok, entonces, ¿cómo haría la cuantía? Esta es cuantía. Cuantía, por lo tanto, ¿cuantía qué? Cuantía balanceada va a ser igual. Cuando el C sobre el dt es este valor de acá. 0.588. Ok, por todo este valor de acá, ¿no? Por 0.85 del F'C por beta 1 sobre Fy multiplicado por dt sobre d. Ahí está. Ahora, si la viga tuviera una sola capa, ok, no tuviera dos como esto, tuviera una sola capa, el dt es igual al d. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener acá? Que el dt, como va a ser igual al d, va a ser un solo d, se va a ir y te va a quedar simplemente esto de acá. Ok, pero cuando es en dos capas, tenemos que hacer esto de acá para determinar la cuantía balanceada. Ahora, tú dirás, oye, pero esto no sale en los libros, esta fórmula. Claro que no, porque acá estamos trabajando siguiendo el lineamiento de las deformaciones unitarias. En los libros, ¿qué siguen? En los libros simplemente reemplazan esto de acá, mira. En los libros tienen en cuenta esto de acá. ¿Ok? En los libros tienen en cuenta esa formulita de acá y lo reemplazan. Mira. ¿Dónde lo reemplazan? Lo reemplazan en la parte de acá. Miren, vamos a ver. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos esta expresión de acá.
tenemos esta expresión de acá, ¿verdad? Tenemos esta expresión de acá. ¿Qué podemos decir acerca de esa expresión? También podríamos dejarla de esta manera. C sobre dt es igual. La deformación unitaria del concreto, bien, es 0.003. Pero la deformación unitaria del acero, ¿qué cosa es? Sabemos que por E es igual al esfuerzo de fluencia, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la deformación unitaria del acero es FY sobre E. FY sobre E. 4200 sobre ¿cuánto? Sobre, en este caso, el E que vale 2 por 10 a la 6. ¿Verdad? ¿Cuándo trabajamos 0.0021? Más 0.003. Pero ojo que en algunos ejercicios el FY puede tomar otro valor que no sea 4200. Es decir, lo podemos dejar expresado como FY simplemente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría esa expresión de ahí? C sobre dt es igual a 0.003 dividido entre FY más, ¿cuánto vale esta multiplicación de acá? Vamos a ver, sería 2 millones, 2, 3, 4, 5, 6 por 0.003, esto nos da 6000 sobre 2 millones. Ahí está. ¿Y cuánto nos quedaría C sobre dt? Sería igual a ¿cuánto? Extremos y medios, ¿no? Quedaría 6000 dividido entre 6000 más FY. Y de repente te acuerdas más de esta expresión que de la expresión que yo te estoy dando acá, ¿verdad? Que de la expresión que yo te estoy dando acá. ¿Ok? Pero va a salir lo mismo, porque miren, reemplacen el FY 4200, 6000 sobre 6000 más 4200, te va a tener que salir 0.588. 6000 sobre 6000 más 4200, ahí está, 0.588. ¿Ok? Pero esta expresión es la que reemplazan acá y finalmente obtienen un valor de cuantía balanceada de ¿cuánto? Reemplazando, van a tener, en vez de C sobre dt, esto, van a tenerlo de acá, ¿no? Esta expresión de acá. 0.85 del F'C por beta 1 sobre Fy por esto de acá, ¿no? 6000 sobre 6000 más Fy, y cuando es doble capa por dt sobre d. Y esta es la expresión que se trabaja, ¿no? Con esta expresión trabaja. Pero también se puede trabajar con lo otro, ¿no? Sabiendo ya que esta división es 0.588. ¿Cuánto se trabaja? Ojo, ¿cuándo se trabaja la deformación unitaria del acero? Con 0.021. Vamos a ponerlo por acá. ¿Cuándo se trabaja con la deformación unitaria del acero de 0.0020? Cuando se trabaja con la deformación unitaria del acero de 0.002 va a resultar esto. Ahora, si trabajáramos nosotros acá con 0.002, aquí, ya no sería 2 por 10 a la 6. Hay que tener cuidado, ahí sería 2.1. ¿Y cuánto nos daría 2.1 por 0.003? Por 6 veces. Nos daría 6300. Entonces, también puedes encontrar por ahí algunas fórmulas, ¿no? O, en vez de esto, te colocan lo de acá. Acá no vamos a dejar ninguna duda. También puedes encontrar otra forma, porque muchas veces nos confundimos, ¿verdad? Que nos dicen lo siguiente. Disculpen ahí un poquito que está amontonado, pero luego lo vamos a resumir todo correctamente, ¿ok? También puedes encontrar esta fórmula de acá. En vez de 6000, podemos encontrar también que trabajan con 6300. Que trabajan con 6300. Entonces, conclusión, ¿no? Conclusión, si nosotros adoptamos 0.0021, podemos trabajar con esta relación para cuantía balanceada. Si nosotros trabajamos con 0.002, podemos trabajar con esta relación para cuantía balanceada. Lo reemplazamos acá y ya está, dependiendo con cuál trabajemos. Ahora, si trabajamos con esto de acá es equivalente a ¿qué? A trabajar con esta expresión de acá. Con 6000. ¿Ok? Y este 0.6 es equivalente a trabajar con 6300. ¿Correcto? Es equivalente a trabajar con 6300. ¿Sí? Este es para la primera. Para la primera. ¿Ok? Y la otra es esta de acá, ¿no? 0.6 para la segunda. ¿Correcto? Entonces ahí están las dos diferencias. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Vamos a recapitular un poco. La cuantía máxima según la norma es 0.60. Nos señala que no debe exceder, ¿qué cosa? 0.75 de la cuantía balanceada. ¿Y cómo llamamos la cuantía balanceada? De esta manera. Ya sea con esta expresión o ya sea con esta expresión. ¿Ok? O directamente con esta expresión de acá. Con esta expresión de acá.
a señalarla por acá, o directamente con esta expresión de acá, ¿correcto? Cualquiera de esas expresiones, ya hemos aprendido ahí a deducir esa expresión. Listo. Ahora, ¿la norma internacional te dice esto de acá? No, para la norma internacional no existe esto de acá. Para la norma internacional antes o del año 99, la ACI del año 99 sí trabajaba con esto. Pero a partir del año 2005, si no me equivoco, o bueno, a partir ya de la norma 2014 que yo le he leído, 2019, la norma internacional ACI ya trabaja de diferente manera, ya no trabaja con esta expresión de acá, ¿ok? Entonces la norma E060 sigue trabajando con esta expresión de acá que es equivalente a la norma ACI del año 99, ¿ok? Entonces, cuantía máxima es igual a 0.75 de la cuantía balanceada. ¿Cómo llamo la cuantía balanceada? Acá están cualquiera de estas expresiones que te puede permitir determinar la cuantía balanceada. Es la cuantía que produce la falla balanceada, es decir, cuando al mismo instante la deformación unitaria del concreto es 0.003 y a la par la deformación unitaria del acero es 0.0021, al mismo instante. ¿Ok? Muy bien, esto es para cuantía máxima según la norma E060. Muy bien, una vez ya con toda esta teoría, podemos resumir todo en lo siguiente, ¿no? Ya sabemos que es una falla frágil, balanceada, dúctil. La importancia que es las deformaciones unitarias, ya que me pueden brindar información acerca de cuánto debe ser, por ejemplo, esta proporción entre C y el DT, ¿no? Para que sea una falla balanceada, por ejemplo, ¿no? En este caso aquí, acordemos siempre de esta fórmula, ¿no? Y a partir de acá vamos a ir dándole valores, porque lo que va a variar es la deformación unitaria del acero, finalmente. La deformación unitaria última del concreto no varía. Su última deformación unitaria del concreto siempre tiene que ser 0.003, pero la última deformación unitaria del acero, en el instante de que este es 0.003, ahí sí puede variar. En este caso va a ser balanceada cuando sea 0.0021. Correcto, muy bien. Entonces, decíamos, cuantía máxima para la norma E060, va a ser igual a ¿cuánto? La norma solamente te dice al 75%, o sea, no debe exceder, ¿qué cosa? 0.75 de la cuantía balanceada. Pero ¿quién es esa cuantía balanceada? Hay muchas expresiones para poder determinarlas, ¿no? Vamos a colocarlo por acá, mira, es una especie de formulario para que ustedes puedan entender, ¿no? La cuantía balanceada ya sabemos que es la que da la falla balanceada, pero es cuando la deformación unitaria del acero a la par con la del concreto es de 0.0021. A veces se trabaja, ya sabemos, que con 0.002. También es permitido. También te lo permite, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las fórmulas? Acá están. Acá están las fórmulas. Primero tenemos esta fórmula de acá. Copiar toditita las fórmulas. Ahí está. Entonces, trabajando con las deformaciones unitarias, podríamos obtener esta formulita de acá, ¿no? Podríamos obtener esta fórmula de acá, o podríamos obtener esta formulita de acá, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Esto es cuando trabajas con 0.0021, la deformación unitaria del acero, 0.0021. Y la otra es cuando trabajas con 0.002, ¿no? ¿Cuál utilizo? La que mejor te convenga, en realidad. Cualquiera de las dos está permitido utilizarlas, ¿ok? Ahora, si ya sabes que el FI es 4200, te va a quedar esto de acá, pues, ¿no? Te va a quedar esto de acá, 0.588, ¿no? También puedes utilizar esta fórmula, mira. También puedes utilizar esta formulita de acá. Ok, también puedes utilizar esta formulita de acá. ¿Correcto? Cuantía balanceada es igual al C balanceado. El C balanceado dividido entre el DT balanceado. ¿Cuánto sería el C balanceado dividido entre el DT balanceado? Si trabajo con esto sería 0.588 y si trabajo con esto sería 0.60, ¿verdad? Es decir, acá, esto de acá, ¿verdad? Esto de acá. Ahí está, este valor de acá, ¿no? Lo que estábamos viendo precisamente acá, ¿sí? Lo que estábamos viendo precisamente acá, 0.588 y 0.6, ¿sí? Yo particularmente la cuantía balanceada la he trabajado siempre con esto de acá, ¿ok? Con esta fórmula de acá, 6000 sobre 6000 más FY, pero también podrías trabajarlo con esto de acá. Ahora, esto es cuando hay doble capa en tracción, ¿no?
Si fuera una sola capa, esto se anula porque van a ser iguales y te quedaría simplemente esta expresión de acá, ¿no? Para una capa, entonces también lo vamos a poner. Para una capa, ¿qué te va a quedar? Para una capa, ahí está. Esto de acá. Ahí está, ¿ok? Muy bien y muy bien. Listo. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Vamos a ver por acá. Cuantía máxima para la norma ACI. Cuantía máxima para la norma ACI. 318, 19. La norma ACI ya desde hace algún tiempo ha adoptado trabajar algunos límites teniendo en cuenta la deformación unitaria del acero. Entonces, ¿qué nos dice para una cuantía máxima, ¿no? El ACI 318? Nos habla con respecto a la deformación unitaria del acero. Nos dice que esa deformación unitaria del acero debe ser mayor o igual que 0.005. Y no nos dice exactamente esto, pero nos dice que en conclusión la sección debe estar controlada por tracción. Esto de controlada por tracción es un término de la norma ACI. No lo adopta la norma 060. La norma 060 simplemente te dice esto de acá, que debe ser el 75% de la cuantía balanceada como máximo, ¿no? Mientras que la norma ACI nos dice que la sección debe estar controlada por tracción. ¿Y qué significa controlada por tracción? Que la deformación unitaria sea mayor que 0.005. O, mejor dicho, a partir del año 2019 nos dice que sea mayor o igual que 0.003 más la deformación de fluencia del acero, ¿ok? El E sub S Y por fluencia, ¿ok? Y si nosotros adoptamos 0.002 nos da este valor. Si nosotros adoptamos 0.0021 nos daría pues 0.051, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos debe interesar acá, que la deformación unitaria sea mayor o igual que este valor, ¿ok? Ahora, eso no es una cuantía, porque al hablar de cuantía máxima, ¿no? Debemos tomar valores o este valor o menores a ellos. Sin embargo, acá hablamos en función de la deformación unitaria y mejor dicho, lo que nosotros necesitamos es que los valores no sean menores que ellos, sino sean mayores que 0.005. O sea, esta es una deformación unitaria mínima. No hablamos de cuantía máxima aún, sino una deformación unitaria mínima que va a dar, ¿qué cosa? La seguridad de que nuestra sección sea controlada por tracción, lo que indica que nuestra falla va a ser dúctil. Acá, ¿cómo asegurábamos la falla dúctil? Lo asegurábamos con el 75% de la cuantía balanceada, ¿no? Pero, digámoslo así, ya se ha adoptado a partir del ACI, incluso de la versión 2014, ¿ok? Que la deformación unitaria del acero, acá vamos a hacer, por ejemplo, el ACI 318, que te decía la versión 14, ¿no? El año 2014, que la deformación unitaria del acero en vigas no preesforzadas y en losas en una dirección debía ser mayor o igual que 0.004, ¿ok? O sea, como mínimo debe ser 0.004. Ahora la 19 ya te dice que debe ser mayor que esto para asegurar que la sección esté controlada a tracción. ¿Qué pasa con esto? Que si la deformación unitaria del acero estaba entre 0.004 y 0.0051, la sección no era controlada por tracción, estaba una sección en transición. ¿Okay? ¿Y dónde podemos ver esto? Esto lo vamos a ver en el siguiente acápite. Nos vamos al índice y vamos a ver el factor de reducción de resistencia. ¿Se acuerdan que les comentaba acerca del phi? Ese phi va a variar dependiendo. Miren. Factor de reducción de resistencia 405, vamos a poner más o menos 410. Ahí está, página 405, ¿no? Y miren, va a tomar estos valores, miren. Para este factor es importante de acuerdo a la acción del elemento estructural, ¿no? Bajo las solicitaciones en las cuales vamos a trabajar. Si trabajamos para flexión, para fuerza axial o para momento y fuerza axial, va a tener valores entre 0.65 y 0.90. Por ejemplo, el factor de reducción de resistencia aquí en cortante es 0.75 para el ACI. Para la norma 0.60 es 0.85, por ejemplo, ¿no? Ahí cambia su factor de reducción de resistencia. Pero acá varía, ¿y varía de acuerdo a qué? Varía de acuerdo a esta tablita de acá. Vamos a copiarlo por acá. Esto de acá. ¿Ok? Esto de acá, miren. Nos dice que va a existir tres
tres zonas, ¿no? Que la sección puede estar controlada con presión, por compresión, si es que la deformación unitaria del acero, como máximo, es la deformación unitaria que da inicio a la fluencia. En este caso, ¿con cuál trabajamos normalmente la deformación unitaria que da inicio a la fluencia? Como 0.0021, ¿no? O sea, si es menor que esto, está controlada por compresión. Y cuando una sección está controlada por compresión, es decir, justo cuando la deformación unitaria del concreto es 0.003, ¿no? Y la deformación unitaria del acero es menor que el 0.0021, ¿de qué tipo de falla estábamos hablando? Estábamos hablando de la falla, por acá está, miren. Estábamos hablando de la falla frágil, ¿no? Primero 0.003, cuando la deformación unitaria del acero es menor que la que da inicio a su fluencia, ¿no? Entonces ahí estaríamos, la falla o la sección controlada por compresión es una falla frágil, ¿ok? Luego, cuando está entre 0.0021 y este valor de acá, que no es más que lo que estoy colocando acá, ¿verdad? Es una sección en transición. Es decir, cuando la deformación unitaria del acero es 0.0051, desde 0.0021 hasta 0.0051 se encuentra en transición. Podríamos decir que ya dio inicio a su fluencia, pero aún no está netamente controlada por la zona en tracción, ¿ok? Entonces, antes se permitía que antes de esta versión de 2019, en la versión 2014, se permitía como mínimo para vigas, para el diseño a flexión de vigas y losas en una dirección no preforzadas, se permitía que la deformación unitaria del acero sea 0.004 o mayor. Pero ¿qué pasa? Que cuando está entre 0.004 y 0.0051, aún no aseguro ¿qué cosa? Que esté controlada por tracción. Estaría en una zona en transición. ¿Y qué pasaría en esta zona en transición? Tendríamos que, digámoslo así, hacer ¿cómo se le llama? El cálculo, ¿no? La interpolación para poder determinar un phi, mira. Para poder determinar un phi. ¿No? Acá nos dice bien claro, las secciones controladas por compresión, como por ejemplo las columnas, van a tener un phi de 0.65. Las que están en transición, debemos calcular el phi. Debemos calcular el phi, ¿verdad? Debemos ver esto de acá, porque el otro es para espiral, ¿no? Debemos ver esta sección acá, ¿no? Y a partir ya cuando la sección está controlada por tracción, ya aseguramos un phi 0.90, que es el que nos interesa si es que trabajamos con el ACI 318-19, y también el que nos interesa para la norma de 0.60, trabajar con un phi de 0.90, ¿ok? Pero repito, el ACI 318-19 necesita sí o sí que tu sección, su deformación unitaria del acero, sea 0.0051 o mayor que esta, ¿ok? No basta con esto de acá, ¿sí? No basta con esto de acá, ¿ok? En la norma de 0.60 también te permite, miren, por acá nos dice, acá está, dice, en elementos no preforzados sujetos a flexión, acá dice, la deformación se cumple cuando puede considerarse alternativamente que el requisito 10.3.4 relativa a la cantidad de acero en tracción se cumple cuando la deformación unitaria neta del acero en tracción más alejado del borde comprimido es mayor o igual a 0.004. Es decir, en vez de, digámoslo así, comprobar esto de acá, también podríamos decir que esto de aquí es equivalente a reemplazar una deformación unitaria del acero de 0.004. Va a ser equivalente, nos dice. ¿Ok? Va a ser equivalente a que la deformación unitaria del acero sea mayor o igual a 0.004, ¿no? Lo que nos dijo luego el ACI, ¿no? Pero normalmente, según la norma 060, eso es lo que tenemos que verificar. Ahora, también algunos libros recomiendan, pero eso no está en norma, recomendación para zonas sísmicas, ¿no? Recomendación para zonas sísmicas, te dicen, la viga la vas a diseñar con una cuantía máxima de 0.5 o 50, la cuantía balanceada, ¿no? Para zonas sísmicas, ¿ok? Esto obviamente va a ser mejor, ¿no? Te va a asegurar una mayor deformación unitaria. Mientras mayor sea la deformación unitaria, la sección va a estar más cerca de estar controlada por tracción, ¿no? Entonces quiero que entiendan la diferencia. La cuantía máxima para el ACI te indica un 75% de la cuantía balanceada, ¿ok? Ya hemos expresado la fórmula de la cuantía balanceada, ¿sí? Pero el ACI 318 no tiene una cuantía balanceada. No necesitamos seguir una cuantía balanceada. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es asegurar esto de acá, que la deformación unitaria del acero sea mayor o igual que 0.0051. Esto lo logramos de diferentes formas. Uno,
nosotros tenemos que calcular una cuantía de acero que obviamente sea mayor al momento último, que cumple el diseño por resistencia, pero no colocarle mucho tampoco. Cuando tú le colocas mucho acero, reduces tu deformación unitaria del acero en el momento de la falla. Lo reduces. Entonces, bien difícil que logres esto con una o con un exceso de acero. Tienes que ponerle lo justo para que la deformación unitaria del acero sea mayor o igual que esta deformación unitaria, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el siguiente video cuando veamos los ejemplos. Y obviamente eso también lo tenemos en el curso. Y para adquirir el curso vamos a dejar el contacto en la descripción, y es importante que le des like y que nos contactes en ese enlace para darte más información acerca de estos cursos. ¿Ok? Entonces, esto sería para la norma ACI, ¿no? Lo tendríamos que copiar y pegar de acá porque esta proporcionalidad se cumple para ambas. Pero dependiendo de acá, miren. ¿Cómo yo hallaría una fórmula de cuantía máxima para mi ACI? Lo hallaría de esta manera, ¿no? Vamos a ver por acá, miren. Se cumple la proporcionalidad de las deformaciones unitarias y nosotros decimos, ¿cuál es la fórmula para la cuantía? Acá está, ¿ven? Para la cuantía, para hallar la cuantía del acero es esta, ojo, para hallar el área de acero es esta, ¿no? Pero para hallar una cuantía máxima la vamos a extraer de acá. Acá está, ¿ven? Esta es una cuantía supuestamente balanceada, ¿no? Pero la cuantía balanceada es cuando le he reemplazado el C sobre DT balanceado. Pero si yo le reemplazo el C sobre DT máximo para el área de acero, vamos a obtener la cuantía máxima para el ACI. Vamos a obtener una fórmula, mira. Tú sabes que esto de aquí se cumple, ¿no es cierto? Entonces, si tú reemplazabas 0.588, obtenías acá cuantía balanceada para el E060. Pero ¿qué pasa si yo reemplazo ahora sabiendo que para ACI yo debo obtener una deformación unitaria de acero de 0.005, 51 o mayor que esta, ¿verdad? O mayor que esta. Entonces, ¿cuánto sería el C sobre DT mínimo que yo debería tener? Sobre 0.0051 más 0.003. ¿Cuánto es eso? Sería 0.003 sobre 0.0051 más 0.003. Eso nos da 0.37037. 0.37. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo coloco con el valor de 0.004? ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar 0.42, ¿no? O sea, nos va a dar mayor. Entonces, este debe ser el mínimo valor que nosotros debemos tener entre C y DT, o sea, en la división de C sobre DT, para asegurar que la sección esté controlada por tracción, es decir, que sea mayor o igual la deformación unitaria de acero que 0.0051, ¿correcto? Esto lo reemplazamos acá y diríamos cuantía máxima para el ACI. ¿Cómo hallo la cuantía máxima para el ACI? 0.37 por todo esto, ¿no? 0.85 del F'C por beta 1 sobre Fy por dt sobre d. Ahí está. ¿Ok? Esa sería la fórmula para la cuantía máxima según según la norma internacional ACI. ¿Ok? Bien. Si nosotros nos basáramos en la norma ACI 318 del 2014, este valor sería 0.004. Lo que nos salga ahí, que nos dio 0.428, deberíamos colocarlo acá, ¿verdad? 0.428, ¿sí? Pero ahí no estaríamos asegurando el phi igual a 0.90, tendríamos que calcular el phi. ¿Te lo permite la norma a partir del 2014? Sí, del 2014. Pero la del 19 ya te dice, ¿sabes qué? Te recomendamos mejor trabajar mayor o igual a esto para que asegures el phi igual a 0.90. ¿Ok? Eso solamente en secciones que en el diseño a flexión, ¿ok? En el diseño a flexión de vigas no preforzadas y de losas en una dirección. ¿Ok? Muy bien, entonces esto ha sido un poco de lo que enseñamos en el curso, ¿no? A diferenciar en este caso las dos normas importantes, las que trabajamos, norma internacional ACI, norma local. A partir de acá surgen también más dudas que puedo ir respondiendo a través de comentarios o a través del contacto que voy a dejar en la descripción, ¿sí? Y precisamente así como estamos ahorita ejemplificando lo que es las diferencias que hay en el diseño a flexión de vigas, también podríamos de repente hacer las semejanzas y diferencias del diseño por cortante, del diseño de columnas, ¿no? Y todo eso lo vemos en el curso
del cual menciono, ¿ok? Entonces vamos a quedar ahí, espero que les haya gustado bastante este video y bueno, esperarlos en una próxima oportunidad con más temas y obviamente no olvides dejar tu like. Muchas gracias y aquí nos vamos a quedar.